Revisemos la anatomía del oído. El oído es esta región que contiene un órgano de los sentidos que nos va a servir para la audición. Justamente el sentido auditivo es un sentido especial y también nos va a ayudar al equilibrio, ¿sale? Que puede estar en discusión si es un sentido especial o no. Lo cierto es que es muy importante. El oído se encuentra ubicado en el hueso temporal. Las tres regiones del oído, el externo, el medio, el interno, se encuentran en este hueso. El medio, como forma una cavidad, la cavidad timpánica, pues es una zona hueca que contiene, ya lo comentábamos, a los huesecillos del oído medio. Y justamente debido a esta cavidad, ¿qué tipo de hueso era el temporal? ¿Se acuerdan? Neumático. Muy bien, neumático. El oído va a estar conformado entonces por tres regiones, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Estas tres porciones van a ayudar a la transmisión y a la conversión de los estímulos, en este caso las ondas de sonido, y poder llevarlas hacia el sistema nervioso de manera que se les pueda dar una interpretación. Entonces, en el oído externo es donde van a entrar estas ondas y vean, el oído externo se conforma por el pabellón auricular o la oreja, también llamada comúnmente, el conducto auditivo externo y la porción externa de la membrana timpánica que se encuentra al fondo del conducto auditivo externo. El oído medio está justamente delimitado por la membrana timpánica. Se encuentra entre oído externo y oído medio. Entonces, la porción interna de la membrana timpánica, pues ve justamente hacia este sitio, hacia el oído medio. De la membrana timpánica al interior ahora tenemos la cavidad timpánica. Esta cavidad es la que contiene una extensión hacia arriba, conocida como receso epitimpánico, y en ella se van a encontrar articulados los huesecillos que conforman la cadena osicular. ¿Quiénes eran estos huesecillos de lateral a medial? Martillo, yunque y estapedio. Muy bien, justo. Entonces la cadena de huesecillos va a golpear, va a transmitir también esas ondas de sonido que vienen desde el externo, que pegaron en la membrana timpánica. La membrana timpánica hace moverse a los huesecillos de la cadena osicular y la cadena osicular golpea el oído interno. El oído interno ya es un medio acuoso. Por lo tanto, las ondas que provenían por el oído externo, que venían del aire, ¿no? Se transmiten a través de la cadena osicular y golpean el oído interno, que es un medio acuoso. Y entonces, este medio acuoso, pues transmite también las ondas de sonido y estimula a las células de esta estructura para que puedan convertir esas ondas de sonido físicas en estímulos químicos. Y entonces esta información pueda ser enviada hacia el sistema nervioso central. Entonces es la mecánica básica de cómo funciona este sistema. Y la porción funcional, la porción blanda, el laberinto membranoso en el oído interno, está envuelto por una cobertura ósea muy dura que se le conoce como el laberinto óseo. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. ¿Doc puede repetir la última parte del oído interno, por favor? Claro.
El oído interno es la región a donde llegan estas ondas de sonido que se estaban transmitiendo. El oído interno es un medio acuoso. Ese medio se le conoce como el laberinto membranoso, ¿sale? El laberinto membranoso, pues es la zona donde están todas las células que van a ser capaces de detectar las ondas de sonido y convertirlas a estímulos químicos, ¿sí? Entonces, estas células pues son tan delicadas que están protegidas por una cubierta ósea muy dura. Esa cubierta se llama laberinto óseo, ¿sale? Ahorita más adelante vamos a ver cómo el laberinto membranoso pues tiene distintas regiones que nos van a servir específicamente para lo que comentamos, el oído, pero también para el equilibrio. ¿Queda claro? Sí, listo, gracias. Muy bien. Entonces vamos a observar el oído en un corte coronal y lo vamos a observar desde adelante, una vista anterior. Entonces veamos, estamos ubicados en el oído derecho. Entonces acuérdense, oído derecho. Esta línea que les estoy marcando correspondería hacia la línea media, ¿sí? Medial y pues lo que está hacia el extremo contrario, lateral. Hacia arriba, superior, hacia abajo, inferior. ¿Queda claro? Sí, ¿Cómo estamos ubicados? Sí, ya queda claro. Muy bien. Continuemos por acá. Veamos cómo de lateral a medial se encuentran organizados estas regiones del oído que comentábamos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la región más lateral, el oído externo, luego en una región intermedia, el oído medio y finalmente el más medial, el oído interno. Las tres porciones habíamos comentado protegidas por ¿cuál hueso? El temporal. temporal, El temporal, C. Entonces, por aquí C nos marca el hueso temporal y D también nos marca el hueso temporal, pero específicamente esta zona dura que protege al oído interno. ¿Quién será? ¿Qué región del hueso temporal? la porción petrosa. Eso, la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, básicamente, como les comenté, es este hueso en el que se encuentran insertados el oído externo y contenidos los otros dos cavidades. Muy bien, en A, como parte del oído externo, ¿qué nos señalará toda esta región que observamos del oído externo? El pabellón auricular. Exacto, por aquí tenemos el pabellón auricular, ¿sí? O como les decía, la famosa oreja. Esta estructura tiene una morfología cónica, justo para permitir que las ondas de sonido, cuando chocan aquí, se concentren hacia B. Vean qué será B. El conducto auditivo. Conducto auricular externo. Exacto, el conducto auditivo externo, ¿sale? Entonces, justo esa es la función del oído externo, tomar las ondas de sonido, concentrarlas y transmitirlas, ¿sí? Transmitirlas, en este caso, a la primera estructura que nos encontramos. Vean, ¿a dónde vamos a chocar al fondo del oído externo? 5. Membrana timpánica. Exacto, la membrana timpánica. 5. ¿Sale? Entonces, las ondas chocan contra la membrana timpánica y vean, a la membrana timpánica, en su interior, esta cavidad, ¿quién era? ¿Cuál era esta cavidad? El, el oído interno. No, La cavidad timpánica. la cavidad timpánica, acuérdense, oído medio. Sí, ya se encuentra más interno, pero acuérdense, vamos en orden, ¿no? Externo, medio, interno. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, en la cavidad timpánica
que corresponde al oído medio, ahí observamos, vean, esta cadena de huesecillos. Vean, con 6, ¿quién será? El martillo. Martillo. Martillo o su nombre en latín. Mareluz, algo así, ¿no? Maleus. Sí, justamente. ¿Sí? 7. El yunque. Yunque o su nombre también en latín. Incus. Incus, muy bien. Y 9, El estapedio. estapedio. Entonces, vean, estamos observando la cadena osicular en esa cavidad timpánica. Son esos 3 huesecillos articulados. Y el martillo, vean, el mango del martillo sirve de inserción además para la membrana timpánica. Entonces, justo cuando la membrana timpánica recibe las ondas de sonido, se transmiten, hacen moverse al martillo, el martillo al yunque, el yunque al estapedio. Y entonces vean cómo toda esta información ahora entra, choca con el oído interno. ¿Sale? Y entonces la información se transmite ahora a un medio acuoso, pero a final de cuentas las ondas se van desplazando por ese medio acuoso. Y dijimos que aquí en el interior, en el oído interno, se encontraban las células especializadas en detectar esas ondas de sonido que se están transmitiendo por este medio. Y entonces convertirlas de estímulos mecánicos o físicos a estímulos químicos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos específicamente qué región del oído interno. La cóclea. Exacto, por aquí tenemos la cóclea. ¿Ya vieron? La parte auditiva del oído interno. Y en el otro extremo, vean, que tenemos por acá. 11. Ah, bueno, más bien, creo que no le puse número. Son los conductos semicirculares. Exacto, los conductos semicirculares. 11 nos marca como tal las 2 porciones del oído interno. A todo esto que ven como en un color, en un tono azulado, se le conoce como el laberinto eh, membranoso. Acuérdense, toda la porción membranosa, que es la porción más blanda, más delicada, está envuelta por una cápsula ósea. ¿Se acuerdan? Entonces, esa cápsula ósea, ¿qué formará? El oído interno. Ajá, pero en el oído El interno laberinto óseo. específicamente, El laberinto óseo, ¿no? el laberinto óseo. Sí, justo. Muy bien. Entonces, les comentaba, los huesecillos pues chocan con una membrana contenida y que permite la entrada de esa información hacia el oído interno. El oído medio, regresando un poco, vean, la cavidad timpánica se encuentra comunicada, vean, ¿con qué región? 16. Diría que en la faringe. ¿Qué región de la faringe? Muy bien. La nasofaringe. Exacto, con la nasofaringe. Por eso les comentaba que el oído es una región interesante como transición entre cabeza y cuello, porque la faringe pues se encuentra justamente ya hacia el cuello, ¿sale? Y pues en el desarrollo embrionario, el oído medio de hecho surge de la faringe. Entonces, por eso tenemos esta comunicación. Y vean, ¿cuál es esta estructura? Vean que es más estrecha en la región lateral, más amplia en la región medial y que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe. 15. La tuba nasofaringe.
Tuba nasofaringea, muy bien. Tuba, ¿de qué otra manera? Tiene muchos nombres. De Eustaquio también. Eustaquio, muy bien. Faringotimpánica, ¿sí? O simplemente tuba auditiva. Entonces, el oído medio pues está revestido por mucosa y acuérdense que las mucosas producen secreciones. Entonces, pues las secreciones que llegan a producirse en el oído medio pueden drenar hacia la nasofaringe. Además, esta comunicación me sirve para otra función. ¿Cuál era esa otra función? ¿Recuerdan? ¿Qué Regular pasa? la Regular las presión. presiones del oído. Exacto, las regulaciones de las presiones, ¿sí? El ejemplo clásico, recuerden, es cuando viajan en carretera y de repente pues hay cambios en la altitud. Les ha sucedido que se les tapan los oídos. Ah, bueno, pues eso ocurre porque hay una diferencia, se presentan diferencias de presiones entre la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. Entonces, cuando cambia la atmosférica y pues no cambia al mismo momento la timpánica, tenemos una diferencia de presión y eso puede producir, por ejemplo, que la membrana timpánica se abombe. Si se fijan, tiene una morfología como cónica, está como hundida, ya vieron, en el centro, está umbilicada. Y tiene movimientos normalmente. Cuando tenemos un cambio de presión, estos movimientos lo que hacen es abombar la membrana timpánica y entonces no permitimos el correcto desplazamiento de las ondas que están llegando y su transmisión por el oído medio hacia el interno. Y entonces se nos tapan los oídos. ¿Qué hacemos para destapar los oídos? Bostezar. Bostezar, pasar saliva, ¿sí? Abrir la mandíbula, por ejemplo, porque justamente en la región del paladar pues encontramos algunos músculos que movilizan la tuba auditiva. Y por eso el simple hecho de deglutir puede abrir la tuba faringotimpánica y entonces, ¿qué ocurre? Se igualan las presiones. Se iguala la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica y pues ya, se nos destapan los oídos. ¿Queda claro? Queda claro. Muy bien. Y pues punto importante, también tómenlo en cuenta, eh, esta comunicación que tiene la faringe con el oído medio también es una vía, por ejemplo, de diseminación de alguna infección en la faringe, que si no tiene un tratamiento adecuado pueda migrar hacia el oído medio. Muy bien. Ahora vamos al oído interno nuevamente. Ya quedamos que tiene una porción blanda. Acuérdense, la porción blanda, lo que vemos en azul, era el laberinto membranoso y toda la cápsula óptica que lo protege conforma el laberinto óseo. Entonces está conformado el oído interno por dos grandes regiones. Vean, esta región en forma de espiral, que corresponde ¿a quién? La 14. cóclea. La cóclea, anteriormente por su aspecto llamada el caracol, y por la región del sáculo, el utrículo y los canales semicirculares que están involucrados en la función del equilibrio. La cóclea es la porción auditiva, recuerden, el oído, la otra porción del oído corresponde al equilibrio. Por esa razón, en este hueso del corte, acuérdense, es la porción petrosa del hueso temporal. Acuérdense que por su cara interna observábamos un conducto en esa porción petrosa, en la cara que daba hacia el piso posterior. ¿Cuál era ese foramen que tenía la porción petrosa? El meato acústico Meato acústico, ¿cuál? Acuérdate. interno. Interno, así es. Ese meato acústico
sirve, acuérdense, como muchos forámenes para la entrada de estructuras neurovasculares, ¿sale? En este caso estamos observando los dos nervios que atraviesan ese conducto, uno señalado con 12 y otro con 13. ¿Cuál es cuál? El 12 es el facial Muy y bien, el el 12 es el 13 facial. es el vestíbulo coclear. Muy bien, si pusiéramos una arteria, ¿qué arteria estaría atravesando este conducto auditivo? Acuérdense, el oído que viene al oído interno, acuérdense que el oído interno está formado por laberintos, entonces, ¿cómo se llamará esa arteria que viene hacia el oído interno? La arteria laberíntica Exacto, la arteria laberíntica, que usualmente es rama ¿de quién? ¿De qué otra arteria? de la cerebelosa. De la cerebelosa, no. O sea, mm, pudiera haber una variante, sí, pero no es lo más común. Bueno, tarea. ¿De de la dónde? arteria basilar. Exacto, de la basilar y puede ser también de la vertebral. Muy bien, entonces acuérdense, arteria laberíntica, ¿sale? También viene por ahí. Entonces, 13, habíamos comentado, es el nervio vestíbulo coclear. Vemos cómo ese vestíbulo coclear, pues se llama así porque tiene dos porciones, justamente. Una que va hacia la región del vestíbulo y recoge información relacionada con el equilibrio, y la otra porción que va hacia la cóclea y recoge información de tipo, pues, auditiva. Ahí están sus dos regiones del nervio vestíbulo coclear. Y como es sensitivo, acuérdense, estas fibras realmente van hacia el encéfalo. ¿Queda claro? Sí, Queda claro. Muy bien. Luego, el facial, recuerden que se metía entonces también en este conducto auditivo interno, pero pues no se quedaba en ese sitio como el 8. Él todavía tiene un recorrido, ahí lo vemos cortado, sus dos extremos, vean dónde se cortó, pero tiene un recorrido al interior del hueso temporal e incluso luego sale del hueso temporal por la base del cráneo en la cara exocraneana. ¿Cuál era el foramen que le daba salida ya definitiva del hueso temporal? El estilo mastoideo. Exacto, el estilo mastoideo. Entonces, en su recorrido por el hueso temporal, vean cómo el facial pasa, en este caso, por cuál sitio, por cuál zona. La cavidad timpánica. Exacto, vean, ahí 8 justamente está señalando el recorrido del nervio facial. Acuérdense, va pasando por la cavidad timpánica. Aquí tiene una ramita que recibe, muy importante. ¿Cuál es esa ramita que tiene aquí el facial? Que va pasando por la cavidad timpánica. ¿Cuál rama? Cuerda del tímpano. Exacto, la cuerda del tímpano. Importancia, recuérdenme de la cuerda del tímpano. Da el sentido a los primeros 2/3 de la lengua. Justo. Transmite fibras sensitivas con información gustativa proveniente de 2/3 anteriores de la lengua. ¿Sale? No se les olvide. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cuál sería ahí la cuerda del tímpano? No la vemos aquí, la vamos a ver en otro corte, en otra vista. Ah, ok. ¿Sale? Ahorita nada más para que la recordaran. Este, pues vean, ese es el panorama de alguna manera general del oído, pero bueno, ¿alguna duda cómo funciona cada uno, sus componentes? Ahora vamos a revisar algunos detalles más específicos. ¿Dudas? no. Todo bien, Doc. Muy bien.
Entonces regresemos al oído externo. El oído externo está conformado, recuerden, por pabellón auricular u oreja, el conducto auditivo externo y la porción externa de la membrana timpánica. El oído externo tiene su forma característica debido al cartílago articular, perdón, al cartílago auricular. ¿Sí? Este cartílago auricular se encuentra insertado en el hueso temporal y debido a su morfología nos permite identificarle algunos bordes y entre algunos de esos bordes se encuentran sus fosas. Este cartílago está articulado o fijo más bien al hueso temporal en un ángulo que se le conoce como aurículo temporal o auricular simplemente. Y lo que vamos a identificar en este momento son justamente los bordes y las fosas que conforman al pabellón auricular. ¿Alguna duda con esto? No. Muy bien. Veamos. En una vista lateral derecha, ¿de cuál pabellón sería? ¿Derecho? Pues derecho, ¿no? Entonces, una vista lateral derecha. Entonces, veamos. La región anterior, nos ubicamos, región posterior. Hacia arriba, pues región superior, región inferior. Entonces, vamos a revisar cuáles son los bordes. Empecemos en la región anterior, veamos con el número 2. Este borde que podemos identificar en el pabellón auricular. ¿A qué corresponde el 2? ¿El trago? Trago. El trago. Trago, muy bien. El trago, si lo seguimos superiormente, vamos a llegar a donde nace, vean, a la raíz de qué estructura, señalada con 4. Del hélix. Hélix. El hélix, ¿ya vieron? La raíz del hélix. Después de la raíz, vean, tiene una porción ascendente, una porción que va en sentido posterior y una porción descendente. Entonces el hélix está marcado con 6. Si seguimos al hélix, su porción descendente, vamos a llegar ¿a qué región? 10. Al óvulo. Al lóbulo de la oreja. Y ahora, si vemos anterior al hélix, el hélix está rodeando, vean, a esta estructura que nace también de este sitio, que corresponde 7. Antihélix. Antihélix. Antihélix, muy bien. Vean donde se encuentran las ramas que forman el antihélix. Se forma justamente aquí un espacio de morfología. ¿Cómo lo ven? Fosa triangular. La fosa triangular. Justo, que corresponde ese espacio a la fosa triangular. Y ahora veamos, seguimos el antihélix, llegamos a esta saliente, 9. ¿Quién es este Antitrago. borde? Antitrago. Separado del trago por 1. ¿Qué era 1? La incisura intertrágica. Incisura o escotadura o borde intertrágico, justamente. Recuérdenme, ¿qué significaba trago en griego? Cabra. 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 Y entonces, ¿por qué le pusieron así a este bordecito? Por los pelitos que tiene. ¿En dónde? En el En trago. el trago. No, o sea, sí, pero ¿y la cabra? En su mandíbula. En su barba, justamente. ¿Sale? Entonces, por eso el trago es súper importante cuando hay, por ejemplo, procesos infecciosos del oído externo. La movilización en sí de todo el pabellón genera mucho dolor y especialmente es mucho mayor en el trago. Entonces se le conoce como signo del trago. Entonces está irritado y nos sugiere un cuadro infeccioso del
oído externo, que generalmente es en la región del conducto auditivo. ¿Queda claro? Sí, veo que- ¿Podría volver a repetir qué es el uno? Uno, la escotadura intertrágica, o borde o incisura intertrágica. Gracias, Doc. Muy bien. Y también revisamos por acá una representación de un pabellón auricular, ya es real, y además nos permite observar los territorios de inervación sensitiva, ¿sale? Entonces vean cómo este sitio convergen distintos nervios. En la región que alcanzan a ver sombreada con verde, están llegando fibras sensitivas, vean, tanto del nervio occipital menor, en la región más superior, y en la región inferior, del nervio auricular mayor. Vean, estos dos nervios, entre paréntesis, tienen sus raíces o sus orígenes. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde vienen esos nervios? De la médula espinal. Así es, de los nervios cervicales, ¿sí? De las raíces cervicales. Entonces son nervios espinales que le están aportando sensibilidad a esta región de la cabeza. Pero la cabeza, pues recuerden, también tiene nervios craneales que se distribuyen y también aportan fibras sensitivas. En este caso, a la región del oído llegan fibras del nervio facial y fibras sensitivas del nervio vago. Entonces veamos cómo el nervio facial y el nervio vago se están distribuyendo sobre la cara lateral del pabellón auricular, el vago más hacia la región de la concha y el conducto auditivo, y el facial en general en toda esta superficie lateral. Y además observamos una zona que no está sombreada con verde, ¿ya vieron? Aquí llega otro nervio craneal, que son ramas de 5-3 del nervio mandibular o la rama mandibular del trigémino. ¿Sí? Entonces veamos, están llegando a aportar fibras sensitivas a la región auricular, nervios espinales y nervios craneales. ¿Queda claro? Sí. Y ahora veamos, nos regresamos un momento hacia acá. Ahorita pudimos observar el territorio de inervación de la piel en el pabellón auricular y en la piel periauricular. Y en el conducto también se extienden fibras nerviosas que llegan hasta la membrana timpánica, ¿sí? Son dos nervios los que se extienden en esta región. Participan fibras del trigémino, de su rama mandibular que ahorita comentábamos, y fibras del vago. Vean, el conducto, si lo cortamos en un corte transversal, ¿qué vamos a observar en el sitio de corte? Como cualquier tubo, como que cualquier conducto. Un círculo. Un círculo, justo. Entonces ese círculo nos va a ayudar para delimitar la piel en la circunferencia de todo ese conducto, ¿sale? Entonces vean, en este corte transversal que les muestro de manera muy sencilla, tenemos la región anterior, la región posterior. Entonces la piel que rodea la región antero-superior o los 2/3 antero-superiores del conducto auditivo y de la membrana timpánica son inervados por fibras sensitivas de la rama mandibular del trigémino. Y la otra región, el tercio póstero inferior, está recorrido por fibras sensitivas del nervio vago. ¿Queda claro? Sí. Entonces, fíjense, en este corte, a ver, esta piel que les estaré señalando, ¿qué tercio sería?
aquí que puedo observar la piel de manera longitudinal, esta zona que les estoy remarcando, ¿cuál sería? Sería el posterior Sería- inferior. La posterior inferior, que vean cómo esas fibras se extienden hacia la membrana timpánica también. Esas son fibras entonces, ¿de qué nervio? ¿Vago? Va- Vago. Y todo lo demás, ahora la zona que les estoy poniendo con puntos, serían fibras que se extienden, ¿de qué nervio? De la rama mandibular del trigémino. Exacto. Y bueno, también detallando algunos puntos del conducto auditivo, recuerden que no es totalmente recto y lo podemos dividir en tercios. Fíjense, el primer tercio está protegido por esta estructura del pabellón auricular. ¿Quién es esa estructura cortada? 4. Cartílago auricular. El cartílago auricular. Vean cómo tenemos los planos de disección del oído externo. Lo más superficial tenemos la piel, retiramos la piel, tenemos tejido adiposo, luego fibras de tejido conectivo y en lo más profundo, vean, el esqueleto fibroso del oído, es decir, el cartílago auricular. Entonces, el cartílago auricular, vean cómo justo sus irregularidades forman los bordes que describíamos anteriormente y también le proporcionan protección a ese primer tercio del conducto auditivo. En este primer tercio también se encuentran abundantes glándulas que producen cerumen y vean cómo los otros 2 tercios más internos ya están recubriendo básicamente directamente al hueso. Ya no están protegidas por cartílago y la cantidad de glándulas pues es mucho menor. ¿Queda claro? Claro, Doc. Muy bien. Y al fondo del conducto auditivo, vean, aquí está el conducto auditivo, su porción ósea, en el hueso temporal, vean, ¿no? Cómo tiene un foramen de entrada a nivel óseo. El conducto, recuerden, se extiende desde más afuera gracias al cartílago auricular. Entonces, al fondo encontramos justamente insertada la membrana timpánica que nos va a ofrecer su cara externa y que además vamos a ser capaces de poder observarla, ¿sí? ¿Con cuál instrumento de exploración? ¿Cómo se dice Con el oído? otoscopio. Exacto, con el otoscopio. ¿Sale? Entonces, con el otoscopio vamos a poder echar un vistazo y revisar las características de esa membrana y del propio conducto auditivo. ¿Queda claro? Sí. Queda claro, Doc. Muy bien.